8, Joaquín, así que estamos con buen número. Espero que podamos mantener el show hasta el final y no bajar, no bajar de ese número. Bien, vamos a ver qué pasa con lo que viene. Ahí te hago hospedador. Dale. Bueno, sobre el cierre, cuando aparezca la notificación de los 10 minutos, vemos si hacemos un tramito más o si cerramos ahí, continuamos la semana que viene, que ya seguiría Joaquín, ¿sí? Yo quedo a disposición de ustedes en el blog. Tienen el mail mío, ¿sí? Cualquier consulta, comentario que me quieran hacer, estoy a disposición, ¿sí? O si no, mediante Joaquín, si me quieren llegar a hacer algún mensaje. Por si no, podemos tener una despedida formal. Un placer conocerlos, espero que tengan una buena cruzada. Y que al final de este ciclo se puedan llevar algunas herramientas que apliquen, que les sirvan ya sea a nivel profesional o como personas, como ciudadanos. Y vamos a trabajar el tema de la lectura crítica para el trabajo práctico, y la idea es que ustedes también elaboren una herramienta que les sirva para evaluar la producción de los compañeros, pero a su vez que también sea aplicable a cualquier discurso audiovisual con el cual nos crucemos, ¿sí? Bueno, cerramos acá, perdón. Para ir redondeando el tema, ¿ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bien, para ir redondeando el tema de lo que es... esperen que acepto gente. De sociedad de masas, ¿sí? Acá hay un punteo de las características principales, ¿sí? Por un lado, como les mencionaba hace un rato, la consolidación de un ecosistema donde a partir del desarrollo de la gráfica, ¿sí? Principalmente los diarios de tirada masiva, y después del cine, la radio y la televisión en ese orden, ¿sí? Se genera en las primeras décadas del siglo XX una situación bastante novedosa, que era, digamos, novedosa tanto para el ciudadano como para los investigadores, para los sociólogos, para los académicos, ¿sí? Por eso ahora vamos a, si nos da el tiempo, a adentrarnos en en los primeros abordajes que desde la teoría se hacía de este fenómeno tan novedoso como les mencioné. Este ecosistema de medios va a tener un impacto prácticamente en todos los órdenes de la vida de los ciudadanos, ¿sí? Por un lado, en lo relacionado con lo político, ¿no? Con la formación y la consideración de determinada tendencia en la opinión pública. En las películas que se recomiendan en la clase del aula virtual está El Ciudadano, de Orson Welles, que es una puesta en escena, digamos, es una versión libre sobre la vida de Hearst, uno de los grandes magnates de la prensa de Estados Unidos, pero ese trazo grotesco, si quieren, de ese personaje tan importante en la cultura popular de los Estados Unidos, deja en claro esta capacidad, ¿no? Que él, como propuesto para candidato a gobernador, utiliza todos los medios a su alcance, en este caso medios de comunicación, ¿sí? Para, obviamente, ensalzar su personalidad, su figura, descalificar a los opositores, ¿sí? Ya les digo, es un trazo grueso, es medio grotesco, pero ejemplifica cabalmente la idea que se tenía en ese momento de la capacidad que tenían los medios de comunicación de incidir en la opinión pública. Y después, volviendo a la etiqueta de ocio que mencioné hace un rato, ¿sí? Cómo va moldeando un consumo material y simbólico, ¿sí? A partir de la presentación de esa oferta o directamente por canales distintos, digamos, la estrategia publicitaria, el discurso publicitario, ¿sí? La presentación de productos, de determinados consumos, que van moldeando un estilo de vida que va a ser el aspiracional, ¿no? Es como que decir, bueno, el hombre moderno, no sé, fuma determinado habano, toma determinada bebida alcohólica, viste con esta determinada marca de ropa, ¿sí?
y entonces se va delineando un estilo de vida que es el aspiracional de la mayoría de la población, y es lo que a su vez va a empezar a motorizar el desarrollo económico, porque finalizada la Primera Guerra Mundial, lo que se conoce en Estados Unidos como los años locos, no hay una explosión de consumo, de, de, de relajación de la moral, digamos, ¿no? Es como que hay una etapa donde los medios son preponderantes y a su vez hay una efervescencia cultural y de consumo muy marcada. Después, otro fenómeno que va a ser importante en el abordaje académico del fenómeno de los medios, tiene que ver con las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX. La Primera Guerra Mundial en el 14 y la Segunda en el 39. ¿Por qué son importantes? Porque volvemos a lo que mencionábamos recién respecto a la opinión pública. Desde la Academia Norteamericana, si bien no había una disciplina específica llamada comunicación que va a evaluar estos fenómenos, sí había muchos interesados que provenían de la filosofía, de la sociología, de distintas disciplinas sociales que se van especializando en estos fenómenos. ¿Y qué es lo primero que llama la atención? En la Primera Guerra Mundial, la capacidad que tienen los medios, ¿sí?, para manipular la opinión pública de los países europeos que participan de la guerra, ¿sí? También tienen un video muy interesante en el aula virtual, ¿sí?, de cuál es la estrategia, ¿no? La de, digamos, siempre las instancias de manipulación se dan a partir del abordaje de lo emocional, ¿sí? Prima lo emocional sobre lo racional. Entonces, los medios desarrollan toda una técnica donde exacerban el patriotismo, las raíces históricas, y denostan al adversario, que en la mayoría de los casos eran países vecinos, ¿sí? O sea, comunidades que convivieron durante mucho tiempo, separadas por un límite físico, que de un día para otro, porque hay un problema entre las cúpulas dominantes en cada país, y no hablo de gobiernos, porque los conflictos bélicos superaban la instancia del gobierno político, ¿no? En realidad eran los dueños de las grandes fortunas del aparato productivo o financiero de cada país, que chocaban por cuestiones de expansión territorial o de capital, y ahí cuando había conflicto de intereses mandaban a los pobres a la guerra, que se maten entre ellos, para dirimir esas diferencias, ¿sí? Entonces lo que llama acá la atención es la capacidad de manipulación que tienen los medios sobre la opinión pública. Volvemos a ese ítem. Después, otra luz roja que se abre, que se enciende, perdón, tiene que ver con estos intentos revolucionarios que tienen éxito. O sea, acá no figuran las potenciales revoluciones, ¿no? Las revueltas que fueron reprimidas o que fueron socavadas. En el 17 la Revolución Rusa, ¿sí? Un gran imperio que de la mano de los comunistas se van transformando en una nación en este contexto poderosa, si la comparamos con la pobreza que reinaba en Rusia, en la Rusia de los zares, donde se desarrolla un aparato productivo, una cultura, está bien, muy digamos, propagandística, ¿no? Atada a la ideología dominante, pero digamos, un escenario totalmente nuevo, inclusive un proyecto sociológico bastante novedoso, porque hasta ese momento no se había dado en ninguna parte del mundo. En el 49 tenemos la Revolución China, otro gran país, mucha gente, nuevamente bajo una organización burocrática comunista. En el 50 la guerra de Corea, en el 55 la guerra de Vietnam, y en el 59, perdón, más que guerras son revoluciones que después devienen en un conflicto armado, y en el 59 la revolución de Cuba. Ya esa fue la gota que rebasó el vaso, porque ya estaban a 200 millas del territorio norteamericano, ¿no? Bueno, esto después se desencadena en el conflicto de los misiles, es larga la historia, pero estos hechos siempre llamaron la atención de los Estados Unidos, porque veían cómo estas revoluciones se multiplicaban y cada vez estaban más cerca del territorio norteamericano. La otra cara de las revoluciones comunistas son los regímenes autoritarios, que tuvieron un papel protagónico en la Segunda Guerra Mundial,
tanto el nazismo en la Alemania como el fascismo en Italia, basado en la misma lógica de manipulación mediática, ¿no? A este nivel estamos hablando básicamente todavía de la prensa escrita, ¿no? Que era el medio preponderante en la década del 20, 30, cuando estos movimientos políticos toman forma. La radio estaba poco difundida todavía, la televisión en pañales directamente. ¿Qué pasaba entonces en Estados Unidos con este escenario mundial bastante novedoso en las primeras décadas del siglo XX? Bueno, ahí el desafío que se plantean es cómo desde la sociología se pueden hacer propuestas que garanticen el orden de la sociedad norteamericana, mantengan el status quo, ¿sí? Y básicamente un sistema que permita que la producción y el consumo se mantengan, ¿sí? Porque consideraban que funcionando la economía era una red de protección importante para evitar que el Partido Comunista, básicamente, ¿sí? se hiciera pie o se hiciera fuerte en territorio norteamericano. Esta era una primera aproximación, después ya a partir de la década de 40 con la Segunda Guerra Mundial, el comunismo pasa a ser el enemigo por antonomasia del liberalismo norteamericano, entonces ahí ya directamente se prohíbe, se persiguen a los comunistas o a los sospechados de comunistas mediante la Casa de Brujas, comandada por el senador McCartney. Bueno, se declara ilegal el Partido Comunista, ¿sí? Y toda la propaganda, la propaganda del sistema de comunicación norteamericano, identificando claramente al enemigo, ¿no? Que era ese fantasma rojo que se expandía por el mundo. Bueno, esto lo vimos. Entonces, para ir redondeando el tema, vamos a ver que hay dos abordajes que se pueden delimitar claramente sobre este fenómeno de la sociedad de masas. Uno es el elitista, digamos. Acá tengo un librito, ahora vamos a leer algo. También tienen ¿cómo es? Una cita en el aula virtual, y en el blog también, si entran, por el enlace que tienen en el aula. ¿Por qué elegimos a Ortega y Gasset? Porque es explícito respecto al posicionamiento de esta clase dirigencial, ¿sí? Dada por la clase alta, la alta burguesía de profesionales o dueños de tierras, herederos, ¿sí? La clase de élite de distintas sociedades, en este caso europea, Ortega y Gasset era español, que ven como el avance de las masas, o de este hombre masa que define Ortega y Gasset, atenta contra sus privilegios, ¿no? Entonces, obviamente, tienen una mirada negativa del fenómeno. ¿Quién va a tener una mirada positiva? Bueno, los partidos revolucionarios, que no son excluyentemente los comunistas, había distintas experiencias políticas que fomentaban la revolución y que trataban de captar la atención de los trabajadores, ¿sí? Que eran el agente histórico que consideraban que iba a protagonizar ese hecho revolucionario. Entonces acá hay dos miradas contrapuestas. La negativa de la élite, que ve perder privilegios y que ve el avance de las masas como una amenaza, ¿sí? Y por el otro lado, el de los partidos de izquierda, que considera que esa masa organizada se puede transformar en un ejército para tomar el control del Estado. Bueno, son 30 segunditos. Les leo un poco para tener una idea de cuál era esa visión elitista que veía el avance de las masas quitándole privilegios, que acá está bastante explicitado. Dice Ortega y Gasset: hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante de la vida pública europea. Esto está escrito en la década del 30, ¿no? En la vida pública europea presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social.
Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a los pueblos, naciones o culturas pueden padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre, se llama la rebelión de las masas. Para la inteligencia del formidable hecho conviene que se evite dar, desde luego, a las palabras rebelión, masas o poderío social un significado exclusivo o primariamente político. La vida pública no es solo política, sino a la par y aún antes es intelectual, moral y económica. Comprende los usos de todos los colectivos, incluye el modo de vestir y el modo de gozar también. Tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consista en referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Sencilla de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de la aglomeración, del lleno. Las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. ¿Qué denuncia acá Ortega y Gasset? Que muchos ámbitos que antes eran exclusivos de la élite cultural, financiera, económica de los países europeos, ahora estaban llenas de chusma, ¿no? Acá diríamos de gronchaje. Ve ese avance de las clases populares como una amenaza, y hay cierta tendencia a pedir mano dura, ¿no? O sea, en distintos pasajes del libro hay que tener presente que Mussolini ya se había hecho del poder en Italia, y en España había como un llamado silencioso de las clases de élite, también un gobierno de mano dura que reprima este avance popular, que finalmente desencadenó en la guerra civil, ¿no? Entonces, este es un buen testimonio de cómo se vivía de primera mano en ese contexto la, el avance de las clases populares, digamos. Tienen visión ahí todavía de la presentación, ¿no? ¿Sí? El gato pardo, ¿no? Hay una película que se llama El gato pardo que es un poco habla de lo mismo, ¿no? Que es en Italia la mezcla de las clases, ¿no? Y cómo el príncipe ahí casa a su hijo con el hijo, con la hija del carnicero, y nace el gatopardismo, que es esta mezcla de la realeza con la hija del carnicero que tenía guita ahí en el pueblo. Alta película, ganó un Oscar creo a mejor fotografía, muy buena. Es una manera, a ver cómo decirlo, es una manera graciosa de verlo, o sea, en el fondo es una comedia, pero imagínate que para las clases privilegiadas fue una tragedia, más que una comedia. Bueno, ítems como para tener presentes, ¿sí? Que caracterizan a este periodo. Hay un marcado pasaje de la vida agraria a la urbana, de gente que va del campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, ¿sí? La ciudad se transforma en un foco simbólico de progreso, de calidad de vida, de acceso a la medicina, al transporte, a un montón de servicios que en la vida rural estaban denegados, no existían directamente, ¿sí? Se consolida la división del trabajo, esta idea del trabajador de cuello blanco, del trabajador de overol, ¿sí? Va tomando forma en este periodo. La educación se masifica, cada vez tiene mayor alcance en la sociedad, y se va transformando también en un bien simbólico, ¿sí? Piensen que los refugiados que llegaban los exiliados que llegaban a Argentina, por ejemplo, del fascismo italiano, de la Guerra Civil Española, o después escapando de la Segunda Guerra Mundial, venían a trabajar con la esperanza de poder mandar a sus hijos a la universidad, ¿no? Ese era el logro que ellos pretendían, porque acceder a un título universitario ya garantizaba el ascenso social, cosa que hoy está totalmente en crisis, ¿no? Obviamente, como todas las instituciones. Bueno, y
por último, cómo el avance de la tecnología, por ejemplo, aplicada a la medicina, va permitiendo la extensión de la expectativa de vida, ¿sí? Eh, bueno, vamos a hacer foco un poquito en los medios de comunicación, si nos permiten llegar antes del cierre. Acá hay que hacer varias distinciones. Primero, acá vemos un aparato de radio, ¿no? Y hay varias líneas investigativas que deslindan, o sea, separan lo que es el discurso del soporte, ¿no? ¿Y por qué hacen esta distinción? Porque una cosa es el discurso radiofónico, ¿sí? Pero también hay que prestarle atención al soporte físico por el cual nos llega ese discurso, porque en esta época en particular tenía una importancia radical, Por digamos. la práctica, por ahí El, digo, la práctica social que se hace del dispositivo, es el dispositivo más la práctica social que se realiza. que trae asociada. Entiendo, claro. Exactamente. Antes este aparato, que era un mueble bastante importante de tamaño, ocupaba el lugar que hoy ocupa todavía en algunas casas directamente ya van desentendiéndose del aparato de televisión, ¿sí? Pero creo que la mayoría de los ambientes en los cuales nosotros vivimos, todavía en el living, el aparato de televisión, se use o no se use, tiene una centralidad marcada, ¿no? Antes de que existiera la televisión, esa centralidad estaba ocupada por el aparato, ¿sí? Donde la gente de la familia se sentaba alrededor a escuchar una emisión radial, que podía ser un programa infantil, a la tarde, o podía ser un radioteatro a la noche, ¿sí? Se sentaba a escuchar y miraba el aparato. Esa era la rutina de consumo, ¿sí? A ese nivel llegaba la importancia de la centralidad que ocupaba. Y después, como decía, había prácticas asociadas que tenían que ver, por ejemplo, con la configuración de género que había en ese momento, del control sobre el discurso. O sea, había alguien habilitado a prender el aparato y a sintonizar determinada emisión, ¿sí? Que generalmente era el que garantizaba económicamente el sustento de esa familia. Cuando se descarta el aparato radio y pasa a ocupar ese lugar el televisor, pasa a ser lo mismo, ¿no? Hay un control de consumo de discursos mediáticos ejercido por el pater family, ¿sí? Después tenemos, que no sé si muchos lo conocen a nivel gráfico, el diario Crítica, ¿sí? Cuando vean el documental que está en el aula virtual sobre la pelea entre Hertz y Pulitzer en la Nueva York de finales del siglo XIX, esos diarios de tirada masiva van a tener su primera versión en Argentina, varias décadas después, ¿sí? De la mano de Natalio Botana, y su creación, ¿sí? Su hijo directo, que es el diario Crítica, que va a copiar muchas de las herramientas utilizadas por los popes de la prensa norteamericana y europea. Lo va a copiar en un formato acá en Argentina y va a consolidar la Crítica como el diario de mayor circulación, ¿no? Cuando llegaba a vender más de 1 millón de ejemplares en 3 tiradas diarias, porque el diario se largaba a la calle a media mañana, al mediodía y a la tarde. Y entre las 3 tiradas se superaban el 1 millón de ejemplares. Así que imagínense, y no, obviamente competía con otros diarios, ¿no? Entonces imagínense el nivel de influencia que tenían estos diarios por la capacidad de llegada que tenía la población. Y después tenemos revistas que también se empiezan a consolidar con emisiones destinadas al deporte o al espectáculo. Otra revista muy famosa de la época es Radiolandia, ¿sí? Que trataba sobre la vida, digamos, chismes y noticias sobre los popes de la radio, que en ese momento eran celebridades públicas. Bueno, a ver qué teníamos acá preparado que no me acuerdo. Bueno, este es el documental que está en la clase. ¿Qué garantizan o qué implicancias tienen los medios, ¿no? Por un lado,
algo positivo que lo van a rescatar después los críticos de Frankfurt, la teoría de raigambre marxista que se va a oponer al funcionalismo. Lo bueno que ellos, a pesar de todas las críticas que formulan, lo bueno que rescatan es la posibilidad que tienen las clases populares y los trabajadores de acceder a determinados eventos o discursos culturales que hasta ese momento estaban vedados, eran exclusivos de la élite. De esto que se quejaba Ortega y Gasset, ¿sí? De que van a los teatros y están llenos. Ellos estaban acostumbrados a que determinados ámbitos fueran exclusivos y excluyentes. Bueno, el avance de la sociedad de masas va saltando esas barreras y en parte las clases populares van tomando en contacto, se van familiarizando con esos discursos porque les llegan por los medios, ¿no? Después también tienen, como ya mencionamos, una implicancia importante en la política, ¿sí? Fíjense que con el desarrollo de la radio hay una transformación importante en la manera de hacer campaña también en las democracias que en ese momento tenían un juego libre en las elecciones, ¿no? Hay una película que retrata esto muy bien, que es El discurso del rey, no sé si la vieron, donde el heredero de la corona británica es tartamudo, y la radio es el medio de comunicación que le permite llegar por onda corta a todo el imperio. O sea, en ese momento Inglaterra se decía que en el imperio británico nunca se ponía el sol, o sea que siempre había, durante 24 horas, algún punto de la Tierra donde haya jurisdicción británica, donde el sol estaba arriba. Y el medio que tenía el rey, el futuro rey, para llegar a todos sus súbditos era la radio, y como tenía un problema de dicción, no podía usarla de manera eficaz. Entonces en la película narran cómo tiene un coach que lo va amoldando, le va solucionando el problema. Después, otro factor negativo es la conformación de holdings, ¿sí? Esto también se ve en El Ciudadano, de cómo los empresarios de medios tienden a concentrar propiedad de distintos formatos, gráfica, audiovisual, con la idea de formar un emporio, ¿sí? Que mientras más grande, más peligroso, porque va vedando la posibilidad de voces alternativas, ¿no? Si yo manejo, no sé, la mitad de las radios, canales de televisión y un par de diarios de gran tirada, como más o menos pasa hoy por hoy con el Grupo Clarín en Argentina, o Globo en Brasil, y digamos, podemos reproducir un montón de ejemplos a lo largo del mundo, es un peligro latente, ¿sí? Porque por cuestiones relacionadas con la manipulación, como ya vimos, ¿sí? Tiene la capacidad de influenciar a la opinión pública, como de hecho, si analizamos varios casos recientes, se ha hecho, ¿sí? Y por último, menciona que los medios de comunicación son instrumentos de regulación social, ¿sí? Por eso aparece una nueva disciplina que es la economía política, que va a analizar precisamente cómo el Estado va a regular ese sector de la economía, pensándolo así, ¿sí? Un sector productivo, respecto a cuál es el manejo de licencias, ¿sí? Cuáles son las licencias tope dentro de cada rubro, o si forma un holding, cuál es el límite que le voy a poner, las licencias a cuántos años se dan, bueno, una serie de cuestiones formales que tienen que ver con la parte burocrática, digamos. Otro fenómeno que se da ya más cercano en el tiempo, que tiene que ver con la aparición de la televisión, es cómo este medio en particular, que hoy lo podemos trasladar a otras pantallas, pero el fenómeno es el mismo, ¿sí? Cómo esta pantalla en particular, a partir de los 60, cuando se consolida como medio masivo, empieza a confrontar con la escuela, ¿sí? ¿Por qué empieza a confrontar con la escuela? Porque las investigaciones de campo empiezan a medir que es más influyente el consumo que realizan los niños
de productos de la televisión que las clases presenciales que reciben en la escuela, ¿sí? Y este es un debate que se abrió en la década del 60 y que todavía no se cerró porque no se sabe cómo dirimir este conflicto de intereses. Y ahora, bueno, ya les mencioné que pasamos de la pantalla de la televisión a la pantalla de los celulares, pero básicamente el nudo conflictivo sigue siendo el mismo. Bueno, se está por cortar, así que no sé si les parece cerrar acá y Joaquín toma la posta la semana que viene, o si quieren reencontrarnos y cerramos en otro punto. Lo dejo a criterio de ustedes. Por mí está Bueno. bien, ¿eh? Ya que hablé toda la clase. No, igual, vamos a el manto de silencio voy a tomarlo como un listo, llegamos hasta acá. Entonces lo que queda abierta la invitación entonces para participar en el foro con la definición de comunicación. Tienen el material disponible en el aula virtual, espero que lo puedan, digamos, desandar de punta a punta, que puedan ver todo el material. En lo posible tratamos que los videos no sean muy extensos, ¿sí? Y queda abierto el foro también para cualquier comentario que quieran dejar respecto a ese material o algo que no haya quedado del todo claro en esta clase. ¿Ok? Joaquín, no sé si querés cerrar vos. Sí, tengan a bien ir leyendo el material más allá del parcial, porque en líneas generales el trabajo que tiene que ver con el podcast está relacionado con la historia de la comunicación. Después se ve qué abordaje se le da y la temática, pero es importante que tengan a bien ir repasándolo. Yo entiendo que si participan de las clases o están con las clases y ven los videos, el apunte se va a hacer mucho más laxo, la lectura, porque van a tener muchos conceptos mucho más frescos. Yo sé que no hay muchos fanáticos de la lectura en esta licenciatura, en líneas generales, así que tengan a bien... Bueno, pero nos ayudó la pandemia a que pasamos mucho audiovisual, así que sí, ahí es sí. como que sumamos. Sí, a full. Pero bueno, nada, si se da esta situación, el año pasado fue un poco caótico por la producción de contenido, este año creo que vamos a estar un poco más tranquilos. Cualquier duda que tengan, la mandan a la mensajería, o mismo en los foros. Siempre esto es una construcción colectiva, por lo menos nosotros lo tomamos de ese lugar, y es importante que tengamos el diálogo abierto. No para situaciones que tienen que ver con empresas particulares, si se quiere. Me refiero a algunas cuestiones que tienen que ver con lo personal. De todas formas, las podemos charlar en convenios particulares, pero tengan a bien ir construyendo y vayamos construyendo. Recuerden que esto es un taller, a eso voy. Recuerden que esto es un taller, que el conocimiento se construye colectivamente y que tenemos que ir interactuando. Eso es muy importante para nosotros, que tengamos un ida y vuelta, un feedback de lo que va pasando. No sé cómo pasa en otras cátedras, pero nosotros nos fijamos mucho, o sea, nosotros tenemos acceso a quién consume el material de nuestras aulas y quién no. Por ejemplo, lo revisamos a menudo, vemos los foros, contestamos los mensajes. Fíjense que nos tomamos la molestia de responder a cada mensaje del foro de presentación, tanto Francisco como yo. Entonces, desde ese lugar intentamos también tener un acercamiento que muchas veces es complejo desde lo virtual, que es tener cierta empatía con lo que va sucediendo. Entendemos que están cursando otras materias también, que a veces se complica, pero bueno, tengan a bien ir viendo y consumiendo el material que aparece en el aula virtual, porque es importante para lo que viene, sobre todo. Si no, después va a ser un montón de información y de cosas. Eso, para cerrar. Dos cositas para el cierre. Si se corta, bueno, quedarán inconclusas. Pero una es importante lo que menciona Joaquín, de ir viendo el material en tiempo y forma, no dejen todo para lo último, porque esto es lo mismo que una ingesta, ¿no? Si uno quiere comer a último momento todo lo que tiene en la mesa, lo más probable es que terminen vomitando. Y muchas veces cuando corregimos algún examen, lo vemos así, se nota que es un vómito, porque no tienen nada procesado y es una mezcla terrible. Entonces, si empiezan desde ahora y si ya vienen de la experiencia del año pasado de haber cursado virtual,
tendrán presente que no es solamente las 2 horas del videochat, sino que se tienen que sistematizar en la semana determinada franja horaria para sistematizar el material, para ir leyendo, para ir separando, después refutando, analizando. ¿Sí? Es un proceso largo que la única manera de abordarlo es dedicándole tiempo. Y por otra, como adelanto, para el trabajo final, y por esto también es importante el foro de presentación, todavía no está cerrado, pero vamos a trabajar sobre el fenómeno de la cancelación, la cultura de la cancelación, ¿sí? Entonces, 2 cuestiones. Como va a ser grupal, vamos a tratar que en la conformación de grupos, que van a ser de mínimo de 3 personas o máximo de 3, todavía no lo definimos, que en esos grupos haya un miembro, por lo menos que venga con formación radial, ¿sí? Y después se le va a ir acoplando gente que venga de guión, de cine, de audiovisual, ¿sí? Pero la idea es que en esos grupos de producción se complementen, ¿sí? Gente con distinta formación para que cada uno con sus competencias, con sus saberes particulares, puedan sumar algo novedoso a la conformación del grupo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros necesitamos definir el perfil que tiene cada uno para, llegado el momento, conformar los grupos. Si ustedes lo hacen, mucho mejor, y si no, ayudaremos nosotros con la información que manejamos. ¿Ok? Y si pueden ir viendo material, clasificando, archivando sobre la cultura de la cancelación, vayan haciéndolo, porque ese va a ser el tema a desarrollar en el podcast del trabajo final. ¿Ok?